Efesios por el apóstol Pablo, y él estaba interesado, y si nos ubicamos en ese contexto, nos damos cuenta que es terrible. Ellos no tenían una Biblia, hasta ese momento tenían la Torá o el Talmud, o tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían aún escrito nada de este nuevo misterio revelado que era la iglesia que Pablo estaba dando. Entonces alguien podía haber creído en el Mesías y después, bueno, ya creí, ¿ahora qué hago? Algunos no nos enteramos de que estas personas no tenían una iglesia así como nosotros, no tenían algo escrito, a excepción del antiguo pacto, pero estábamos en un nuevo pacto, en un misterio revelado. Entonces, ¿cómo vivir esa nueva vida que Dios requería a partir de la eclesía, la asamblea o la iglesia? Y Pablo ha empezado a dar instrucciones acerca de esto. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos dé la fuerza para poner por obra las enseñanzas de nuestro Señor. Él les había enseñado en esta parte, les había enseñado que tenían todas las bendiciones espirituales. Les había enseñado que eran salvos por gracia. Les había enseñado que Él era el apóstol para los gentiles. Les había enseñado que la unidad Dios la requería. Les había enseñado también no solo la unidad corporativa, sino que también les había enseñado la responsabilidad individual que tenían por los dones que Dios le daba a cada uno y que tenía que administrar. Les había enseñado que de acuerdo al don que tienen a cada uno, Dios le había dado la gracia o la capacidad para poderlo ejecutar. Entonces yo puedo reflexionar y como iglesia, como asamblea, decir, bueno, de todo esto que Pablo está instruyendo a los de Éfeso, ¿cuánto me cala a mí? Entiendo todo esto que Pablo está diciéndole a la iglesia porque ese era el propósito, que ellos crecieran, que ellos conocieran este misterio e hicieran parte de esto. Y luego Pablo le dice, ustedes, y este es el reto más grande, ustedes los judíos, el pueblo llamado de Dios, que vivían una vida supuesta en santidad, que eran orgullosos por el linaje que tenían, se van a unir con un grupo que ustedes consideran inmundo, sin esperanza, sin Dios e ignorantes de toda la ley moral de Dios. Entonces ahora, en este misterio que Pablo revelaba, iba a reconciliar dos grupos, dos pueblos en uno solo. Y en esto dije yo, en la iglesia hay un reto. A veces en la nave de la iglesia, a la derecha están uno, a la izquierda están otro, y nunca dejan de sentarse en esos mismos lugares, porque como que fuéramos los grupos de los gentiles y de los judíos. A veces en la iglesia tenemos enemigos y no hemos entendido porque ¿para qué vengo a la iglesia si logro comprender las enseñanzas de Dios, pero no las quiero obedecer? Pablo les dijo, ahora, a los de Éfeso les dijo a los judíos, ahora ustedes se van a sentar juntos con los gentiles. Y de hecho, ¿lo hicieron? Lo hicieron. ¿Por qué? ¿Porque obedecían a Pablo? No, porque obedecían a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Podemos estar hablando de los de Éfeso, pero ellos estaban recibiendo una enseñanza y las enseñanzas se reciben para ponerlas en práctica, no solo para escucharlas. Los judíos tenían que poner por obra el hecho de congregarse con los gentiles. No es sencillo. Vemos que Pablo tuvo que exhortar a Pedro porque Pedro tenía recelo y es porque había una tradición de años y muchos venimos con tradiciones de años que no nos dejan liberarnos y unirnos al cuerpo de Cristo. Ahora somos un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Amén. Ahora la cabeza es la que manda. Y las demás partes de mi cuerpo obedecen. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a la cabeza? Pablo viene arrastrando hasta este punto, yo solo estoy parafraseando las enseñanzas que le estaba dando
a esta nueva organización corporativa, a este nuevo cuerpo, que ellos se sentían extraños tanto los judíos como los gentiles. Los gentiles eran depravados y ahora habían sido llamados al orden. Los otros eran supuestamente santos en su hipocresía, pero ahora eran llamados a la realidad. Y parte de esa realidad era perdonar y congregarse con ellos. Ahora, Pablo va a explicar a ellos otro punto. Miren cómo Pablo viene edificando, y esta es la edificación de la iglesia. Estos son los fundamentos que los apóstoles ponen. Este es el fundamento que Saúl, o Pablo, o Shaul estaba poniendo en la iglesia. ¿Estás tú en los fundamentos? ¿Estás tú en el cimiento? Pablo les dice: a mí me fue revelada, yo se la revelo a ustedes. ¿Para qué? Para que andemos en él. Entonces, hasta este punto hay bastante carga, bastante enseñanza, bastante conocimiento. Pablo les ha enseñado todo esto, el poder, les ha enseñado todo lo corporativo, pero ahora Pablo hace un punto y dice: bueno, ya son salvos, ya entendieron, tienen todas las bendiciones espirituales, son solo un cuerpo, pero ahora, señores, vamos a la vida práctica. Y Pablo va a enseñar ahora la nueva vida en Cristo. Y este es un punto muy importante en la iglesia, en la asamblea. Hay gente que se congrega corporativamente, pero no es parte de la corporación. Hay gente que nos visita en clase turista, pero no es parte de la congregación. Es decir, no está convencido, no está transformado, no está convertido y no practica la nueva vida que supuestamente por fe ya fue dada. Pablo forma las bases sobre esta nueva vida que ya repetí sucintamente, esas bases que él dio. Les dio evidencia, les dio pruebas de lo que él estaba diciendo. Ahora les dice, y vamos a comenzar en el verso 17, Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Vamos a ver cuál es la enseñanza de Pablo ahora. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Pablo ha estado dándole a los judíos y ha estado trabajando con ellos. Pero ahora, si ustedes ven, Pablo habla con los gentiles y les dice: esto pues digo y requiero con la autoridad que Dios me ha dado. Cuando nosotros enseñamos aquí, nosotros transmitimos como Pablo una enseñanza, pero el Espíritu Santo es el que a cada uno de ustedes los convence, les da la fuerza para sobrellevar esa enseñanza y ponerla por obra. Entonces Pablo no dice: le voy a contar un cuento. No, Pablo dice: esto les digo y requiero. ¿Y requiero en quién? En la máxima autoridad, que es la cabeza, que es ¿quién? Cristo. ¿Cuántos reconocen a Cristo como su Señor? No se viera aligerado a decir amén. Porque si es su Señor es porque usted es obediente. Pero si anda en desorden, si no obedece, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Requiero en el Señor, no es mi autoridad. Nosotros no tenemos autoridad. Yo mismo tengo mi propia cruz. Yo mismo tengo mis propias cargas. Cuando nosotros preparamos esta enseñanza de rodillas, siendo responsables, leyendo hasta 14 versiones, comentarios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a no decir barrabasadas en la iglesia irresponsablemente, sino a servir con temor y temblor, a no olvidarse de Santiago 1:9, con derecho a equivocarme: no os hagáis todos maestros, porque tendremos doble responsabilidad. Sé que hay siervos de Satanás y sé que hay falsos maestros que no sirven con temblor y temblor, sino que están sirviendo al diablo, engañando congregaciones. Pero cuando uno tiene temor del Señor,
lo que se va a decir tiene que ser conforme a lo que el Espíritu Santo quiso decir a esto. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios? Ahora les dice, ok, ya les di la paz, ya son salvos, ya todo. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hago ahora? Hermano, ya creí, ya me bauticé. Y ahora, bueno, ahora va lo siguiente. Te digo que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Con quién? ¿A qué grupo se está dirigiendo hoy? A los gentiles. Ya había hablado con los judíos y su problema. Ahora, ya le expliqué el problema de los judíos. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, el linaje. Pero ahora es estas ratas, o sea, nosotros, los gentiles. Hermanos, las palabras son fuertes. No es nada. No es nada. Que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vaciedad, en la vanidad, en el aire de su mente. Es decir, este grupo de los gentiles yo los saco, pero ustedes, eclesía, asamblea, ya no anden como los otros gentiles, es decir, de donde han salido. ¿A qué grupo estaba dirigiendo? A los gentiles salvos que ahora formaban parte del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Los judíos son gentiles, pero han salido de allá. Ahora les ordeno en el Señor que ya no andéis como andan los otros gentiles. El Espíritu Santo le está revelando en su mente a cada uno de ustedes si ustedes hacen lo mismo que los otros gentiles. Van con la corriente del mundo. Estamos de feria en el pueblo, también los creyentes están en feria. Hasta revientan cohetes, no sé. ¿Verdad? Ponen lucitas aquellos, ponen más luces ustedes también. Vamos juntos con la corriente, no se ve la diferencia. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño que somos aborígenes, y como aborígenes, como autóctonos, como indígenas, nos gusta la lucita. Miren, si alguien quiere vender un aparato, póngale lucita. Ay, qué linda la lucita. No le vemos lucita, ¿no? Yo cuando estaba pequeño, miraba que todos ponían árbol de Navidad y yo le decía a mi papá y mamá, ¿y nosotros por qué no ponemos nada? Yo no entendía. Y todas las casas llenas de luces. Y desde ahí me instruyeron, es que somos creyentes. ¿Y qué? ¿Que somos creyentes? No comprendía yo cómo los creyentes deben celebrar la Navidad. Desde ahí se marca la diferencia. Luces, aquí no hay luces. Ya está dando el testimonio. ¿Y esto por qué no ponen luz? No es que son cristianos, ya hay un testimonio. No, pero si hasta el árbol de mango tiene lleno de focos usted. Ni el vecino tiene tanto. Requiero, pero estoy hablando cosas suaves, no otras cosas que en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. El problema de los gentiles que no tienen el Espíritu Santo es que tienen el entendimiento. Esta gente no entiende porque lo tienen entenebrecido. ¿Recuerdan cómo veían los judíos a los gentiles? Y lo veían con razón. Eran animales inmundos. No tenían Dios, y alguien que no tiene Dios ni respeto es un depravado. Entonces los gentiles eran depravados, lujuriosos, porque tienen el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. Pero tú ya no tienes el entendimiento entenebrecido. Pablo está haciendo la diferencia. Ustedes ya no son como estos gentiles, ahora ustedes ya no tienen el entendimiento entenebrecido, o oscuro, o vacío, sino que ya entienden las cosas. ¿Y por qué entienden las cosas? Porque Pablo los está instruyendo. Pablo está dando el fundamento como apóstol. Estos son los fundamentos con los que usted debe de vivir para diferenciarse de los otros gentiles. Entonces Pablo le dice, ustedes ya no van a vivir como vivían antes. Pero habrá creyentes, bueno, no sé si la palabra es correcta, creyente, porque no todo el que viene a la iglesia es creyente. Pudo haberse bautizado, puede hacer muchas cosas, igual que Judas. Judas hizo todo lo que hicieron los demás apóstoles, pero en su corazón y en su mente lo tenía entenebrecido, oscuro, no había entendido. Y por eso el afán cuando nosotros enseñamos la palabra
para que cada uno pueda, el Espíritu Santo, limpiarlo y salir de esa mente entenebrecida. Y dice yo en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, se supone que la iglesia se enseña, se edifica, para que ya no haya ignorancia. Esta ignorancia no es ignorancia académica, no es ignorancia de conocimiento. Pueden haber doctores, ingenieros, pueden haber lo que tú quieras. La ignorancia a la que se refiere el apóstol aquí es la ignorancia del conocimiento de Dios. Hay miles de iglesias con gente llena de ignorantes del conocimiento y de la verdad de Dios. Pero Dios no nos ha llamado. Él dice que la verdad nos va a hacer libres. Y que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces todo creyente verdadero va a reconocer la verdad. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El diablo también tiene ovejas y lo van a seguir. Yo antes preguntaba, Señor, ¿por qué permite que falsos maestros tomen el púlpito? ¿Por qué permite que falsos maestros armen secta? Yo tenía esa pregunta y le decía, ¿por qué, Padre, si tú tienes poder, por qué no se le hace la boca chicharrón a ese que no habla la verdad? Y luego me dice el Señor, bueno, esos están ahí para que no los contaminen a ustedes. Dios saca de la iglesia a los que no son de la iglesia. Y estos se van a unir junto con nosotros que van para el infierno juntamente con su líder. Entonces Dios limpia las iglesias. El Señor le dijo, bueno, si nosotros sembramos nueva semilla, buena semilla, dijo alguien, pero aquí ha crecido cizaña. ¿La arrancamos? No. ¿No corresponde a nosotros arrancar la cizaña? ¿No? ¿A quién le corresponde? Y aquí entran a la iglesia y salen igual como entran. Porque no van a resistir el poder del Espíritu Santo y la verdad. Porque andan tras de otras cosas. Entonces dice aquí, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la rebeldía de su mente, no quieren saber de Dios. Nosotros tenemos parientes que amamos y queremos que lleguen a la verdad y sean salvos. Y qué duro es, hermano, ver que son hijos del diablo y no quieren saber nada de Dios. Es más, le dicen a usted, si vas a venirme a hablar de Él, no vengas a visitarlo. Hasta eso le dicen. Y en la misma casa tenemos el poco de diablos, alabándole al diablo y siendo ángeles del diablo. En esa casa de hoy, en vez de alabanza, se hay rancheras, musicones, se hay de todo. Pero Pablo les decía, esto requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Pero es difícil con los jóvenes. Todos fuimos jóvenes, todos los jóvenes somos rebeldes. Solo el poder del Espíritu Santo, solo el doblar rodillas, porque a veces les da gana a uno de darles un garrotazo por rebelde. Y lo peor que estas personas, también tenemos responsabilidad. Porque los creyentes padres tienen responsabilidad sobre sus hijos. El padre tiene responsabilidad sobre su esposa y sobre sus hijos. Y va a dar cuenta al Señor de cómo administró su casa. Así como los pastores y los líderes y los maestros darán cuenta al Señor de cómo administraron la iglesia. Amén. Van a dar cuentas. Herencia de Jehová. ¿De quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? Herencia de Jehová. No son suyos, papá. Usted va a dar cuenta. ¿Cuántos hijos te di? No, yo no. ¿Cuántos hijos te di? ¿Y cuántos me perdiste? Por flojo, por irresponsable. Nosotros cantamos un himno que dice, eran 100 ovejas, pero cuando se pierde una, ¿qué hace? ¿Qué hace el pastor cuando se pierde una? ¿Qué hace? ¿Deja las 100 a dónde? ¿Deja las 99 a dónde? Y va a buscar. Todas tienen el mismo valor. No se deben de dejar ir. En el hogar igual, hay un hijo perdido siempre, que nos da dolor de cabeza.
que pareciera que no es hijo de nosotros, del vecino. ¿A quién salió esto? No tiene ni el carácter de uno. Y hasta la gente de afuera dice, tan decente que es tu papá y vos sos el diablo. Y sirve para deshonra de la familia. Pero también es como el hijo pródigo. Necesita amor, necesita rigor y necesita disciplina. Mientras esté bajo nuestra responsabilidad. Pablo tenía bajo responsabilidad dos grupos terribles, los judíos y los gentiles, y los está instruyendo en cómo deben de vivir ambos. Ya le dijo a un grupo y hoy le está diciendo al otro, palabras duras, palabras duras. Miren cómo les dije, ustedes son perdidos, han perdido, verso 19, toda sensibilidad, se han entregado a la lascivia, son degenerados para cometer con toda lujuria, con toda precisión, toda clase de impureza. ¿Eran ratas, hermanos? Eran ratas perdidas. Estos son los gentiles. Los gentiles no quieren saber de Dios. Los gentiles no quieren saber de orden. Los gentiles no quieren saber de justicia. Todo es relajo para ellos. Y todo es válido para ellos. Pero Pablo lo explica. Pero ustedes ya no van a ser así. Como los otros gentiles. ¿Cómo van a ser ustedes? Ya les voy a decir cómo. Ahorita Pablo está describiendo a las ratas. Pablo está describiendo a los dices de cristianos que están en la iglesia haciendo estas cosas. Tienen el cerebro entenebrecido, aunque la palabra los está instando, no obedecen. No le obedecen al Señor, pero van a dar cuenta al Señor. Es más, son tan ignorantes que quieren la bendición de Dios. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren nada con Dios. Quieren que Dios les sane sus hijos, quieren que Dios se los pase para Estados Unidos, quieren que Dios les dé trabajo allá y que los cuide, pero no son agradecidos con Dios, sin vergüenzas. Quieren el favor de Dios, pero no quieren saber nada de Dios de sus vidas. Pablo era un siervo de Dios agradecido por haber sido rescatado, y en ese agradecimiento Pablo estaba sirviendo. ¿Qué hacemos nosotros para darle gracias a Dios cuando nos ha dado tantas cosas, hermano? A mí en mi vida Dios ha tenido tanta piedad y tanta misericordia con esta sabandija que yo no sé cómo pagarle. La única forma de pagarle es servirle con temor y temblor. No tengo cómo. Dios le ha rescatado hijos. Dios le ha dado que sus hijos gesticulen con pobrezas y Dios le ha permitido que salga adelante. Dios le ha dado un techo. Dios le ha dado alimento. Dios le da salud. ¿Y cómo le agradece a usted? Dando mal testimonio. No, yo no quiero saber nada de esa iglesia. Ay, es muy aburrido. Hay que ir a la feria. Claro, porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué tienen adentro? El diablo. Hay que ser transformado para buscar las cosas de Dios. Las nuevas criaturas buscan las cosas de Dios. Y Pablo no era ignorante. Pablo sabe que esto no era magia. Pablo, ¿para qué les estás predicando esto? Si desde que el Espíritu Santo llegó a ellos, automáticamente ellos van a ser santos. No. Pablo les está aclarando. Miren lo que les dice Pablo. Les está diciendo ahí. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué has aprendido en la iglesia? ¿Pero qué vas a hacer a la calle? ¿Qué has aprendido en la iglesia? Que la iglesia se está edificando y nosotros tenemos la responsabilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de llevar enseñanza, porque Pablo dice, no habéis aprendido así de Cristo. Aprendido, no hay magia, no hay misticismo. La iglesia se edifica y Dios da dones a la iglesia para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y podamos decir, hermano, hermana, eso no está bien. Ay, yo no siento la magia del Espíritu Santo, no siento la ganas de ir al culto de oración. Qué vergüenza y qué ganas vas a sentir. Y tienes que tener dominio propio. La carne te jala. Estás tan gorda como esos morenos de Estados Unidos que ni caminar pueden de gordo. De pura carne. Pablo le dice aquí, mas vosotros, ¿hace una diferencia Pablo de este grupo? De los que ahora gentiles ya no son, de los gentiles que están allá, sino que están en la iglesia. ¿Hace una diferencia Pablo? Pregunta, ¿haces la diferencia tú? ¿Lo nota la gente? ¿O todavía andas con comadres y compadres? ¿Todavía andas haciendo lo mismo del mundo?
No, ahí no vayas que son cristianos. No, si es bien mundano, igualito, que ahí no hay nada. Solo uno de allí es que es algo gente. Qué mal testimonio. Mas vosotros, verso 20, ¿no lo escribí yo? Mas vosotros no habéis aprendido así de qué? De Cristo. Usted no anda perdido, usted no tiene el entendimiento entenebrecido, usted no tiene lascivia, usted no tiene esa lujuria, usted no está perdido, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Amén. Tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo les acaba de decir la diferencia del grupo perdido a los gentiles de la iglesia que ahora son cristianos. ¡Wow! Esto es ser cristiano. Este es el misterio revelado a Pablo. Que ahora yo voy a estar junto con los judíos, también voy a ser pueblo de Dios, pero mi conducta, dice Pablo, ya no tiene que ser como la de los otros gentiles. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Como los otros gentiles. ¿Por qué no pones el árbol? Porque no sos como los otros gentiles. ¿Por qué no dices malas palabras? Porque no sos como los otros gentiles. ¿Por qué no andas en la vida loca? Porque no sos como los otros gentiles. ¿Se entiende? ¿Por qué no bebes licor y te emborrachas? Porque no sos como los otros gentiles. ¿Por qué no haces maldad y perversidad? Porque no sos como los otros gentiles. Gloria a Dios. Pero verso 21. Verso 21. Pablo no era sencillo. Pablo dice, bueno, habrá algunas sabandijas de estas aquí en la congregación, posiblemente. Y Pablo no ignora eso, ni los ignora. Y en el verso 21 Pablo les dice, si en verdad le habéis, ¿qué dice? Oído. Y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en el Mesías Yeshua. Gloria a Dios. Pablo no era ignorante. ¿Iban a haber siervos del diablo en la iglesia? Sí. Pablo dice, aquí en este grupo hay algunos, Pablo da la opción, verso 21, si en verdad, es decir, pueden estar unos que no en verdad han venido a la iglesia. Pablo deja la opción. Miren cómo lleva Pablo la enseñanza, cómo va formando las bases. No, pastor, no te preguntes, ay, esa hermanita no fue al mundo. No, nunca fue de la iglesia. Pablo dice, porque los que en verdad han oído y que los que en verdad han sido enseñados, entonces estos van a andar como andaba Jesús. Amén. Eso es lo que dice ahí. Usted no está engañándonos a nosotros. Usted no engaña al pastor. Usted no engaña a los maestros. Se está engañando a usted mismo. Hermano, yo no sé usted, hermano. La cuenta suya es con Dios. A mí como Pablo solo nos toca enseñar, y Pablo dice claro aquí que dentro de la iglesia habrán algunos que en verdad no han sido enseñados. Y miren la palabra que usa Pablo, si en verdad, número uno, si en verdad. Es decir, que habrá unos hipócritas en la iglesia. Sí, sí. Si en verdad. Y la palabra que usa es aprendido. Para poder aprender se le debe de enseñar. Amén. ¿Ha venido que aprender? Hay que enseñar. Y ahora que está enseñando Pablo, ¿cómo andaban los otros gentiles? ¿Estoy entendiendo? ¿El Espíritu Santo me está revelando? Sí. ¿Pero me lo está revelando para qué? ¿Solo para que lo sepa? No. Para que lo ponga por obra. Ahorita le está dando las instrucciones Pablo de cómo iba a andar esta nueva iglesia. Pero posiblemente Pablo, habrá algunos que se hagan los que no entienden. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo le llama Pablo a esa vida que acaba de describir de los otros gentiles? ¿Cómo le llama Pablo para los nuevos gentiles? ¿Cómo le llama? En el verso 22. En cuanto a la ¿qué? Pasada. Usted ya no anda reventando cohetes, no anda detrás de la Virgen, usted ya no anda en misticismo, ya no tiene un Buda, ya no tiene imanes en el negocio, usted ya no anda con ruda, usted ya no anda con esas cosas, hermano. Que no va a rapar en la calle, que se sale el disco, que el calzón rojo al revés, que las 12 uvas, usted ya no anda con eso, hermano. Usted ya no anda con eso.
que va a ir donde la chamana para que le adivine no sé qué, que el mal, que la sal que le ha caído. No, hermano, no. Esa fue la pasada manera de vivir. Usted ya no le da trompones a la mujer. Y la mujer ya no es una cotorra gritando que todos oyen como humilla al marido. El marido la quiere corregir, allá, cállate, que vas a hacer nada. Y el pobre hombre, mejor se calle el hombre, pobrecito, ya está maltratando a la misma. Dice el hombre, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pobre hombre. Y es el que mantiene la casa, lo peor que son mantenidos los otros. Y si ellos son los que ganaran, me echaran al pobre viejo a la calle, o a la vieja. Porque por lo menos él es el que está trabajando, pues, y él. En cuanto a la pasada manera, nosotros no aprendimos a Cristo así. Los creyentes viven, dicen, ay, ya no, hay que cambiar. Pero es que la hermana me va a gritar, y porque me va a gritar es cristiana, no es cotorra, no es hija del diablo. Y es que el hermano me va a pegar, no, porque le va a pegar, es de la pasera manera de vivir. Ahí tienen que vivir como cristianos. Cristo es el centro del hogar, amén. Humillándose los dos a Cristo, en primer lugar. Y la que está ahí es una hermana, o un hermano. Porque si es creyente, son hermanos. Además de esposos, son hermanos. Y esa es criatura de Dios, y Dios ama a sus hijos. Entonces, si yo le maltrato a un hijo a Dios, ¿qué cree que va a pasar conmigo? ¿Qué enseñanza de Pablo? ¿Estamos entendiendo? ¿Dios le está hablando a alguien? Bueno, creo que nos habla a todos, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, me debo despojar de él. Pablo, ¿pero por qué decís eso? Y el día que yo me bautizo, que no quedan los pecados allí en el agua. No. La palabra despojado indica acción. ¿Qué debo de hacer yo? Quitarme la ropa. Cuando yo le digo, cámbiese de ropa, usted no se queda quieto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Despojados. Ay, tengo ganas de gritar. Ay, esa vieja trompuda, yo quisiera salvar. Ese viejo cochino de que cabal, dijo mi mamá, calma. Esos hijos son tuyos, papá. Pero son el diablo, tiene los otros, son suyos. Son suyos, no son del vecino. ¿Y a quién habrán salido así? Es que usted no lo... Los que son agricultores saben cómo se endereza un arbolito, ¿verdad? Si yo quiero enderezar un árbol de mango ya con la rama, no, hombre, ¿cómo, papá? Ya no puedo. Hay un tiempo para eso. Y ese conocimiento lo dio el Señor. Y entonces dice, despojaos. En cuanto a la pasada, despojaos del viejo hombre que está, ¿cómo está ese viejo hombre? Viciado. La enseñanza es que nos olvidemos de eso. Verso 23. Y renovados, dos acciones. Dos acciones, hermano. Yo cuando llego de aquí a la casa me despojo de esta ropa y me pongo una ropa bien cómoda. Y se siente diferente, ya no es el mismo. Porque usted cuando mira a las personas, las mira de dos formas diferentes, ¿verdad? En la iglesia se viste de una manera, en la calle de otra. Pero para que entiendan el concepto de despojado, yo me despojo pero no quedo desnudo. Miren lo que dice Pablo en el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted ya aprendió de Cristo. A usted ya fue enseñado cómo debe de andar un creyente. Usted ya sabe la conducta. No, yo no sé, hermano, yo no le entiendo. Ah, no me entiende. Sí. ¿No se oye? No se oye. Bueno, Pablo nos va a hacer dibujitos porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se queda allí. Pablo nos va a hacer dibujitos. No entiende lo que es renovados en el espíritu de vuestra mente. Bueno, Pablo nos va a hacer dibujitos. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Gloria a Dios. Y vestidos del nuevo hombre. El viejo hombre es en Adán. Adán se corrompió. Adán
falló. Este es el viejo hombre. Pero ahora el Señor ha creado un nuevo hombre. Y nos revestimos del nuevo Adán. ¿Y quién es el nuevo Adán? Cristo. Y Cristo tiene dos características que creo que entendemos perfectamente aquí. Creado según Dios en justicia. ¿Entiende la palabra justicia, hermano? ¿Se entiende la palabra justicia? ¿Se entiende la palabra justicia? Principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Se entiende? Repito, principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad. Eso es la justicia, respetando la verdad. Si yo estoy en el hogar y voy a juzgar a mis hijos, o voy a impartirle justicia a mis hijos, yo estoy autorizado a darle, aquí dice, y dando a cada uno lo que le corresponde. Si necesita garrote, garrote. Si necesita consejo, consejo. La vara está sobre el lomo. Ay, hermano, es que... Bueno, ¿a quién es que estás siguiendo tú? ¿A Cristo o al hombre? Ay, no sea grosero, porque se meten. Cuando alguien quiere disciplinar, el diablo tiene su siervo. Llega borracho el hijo y viene el padre y lo quiere garrotear, viene la mujer, se mete. El diablo. O la abuela. O la abuela es la que se mete. O el viejo, y tal vez la mujer quiere corregir. Pero aquí dice que ahora, este nuevo hombre, si usted lee el verso, allí, dice allí, correctamente, creado según Dios en justicia. ¿Qué debe haber en los creyentes? Justicia. No maltrate a su esposa, sea justo con su esposa. Sea justo con su esposa. Y ser justo con su esposa es darle lo que merece. Ay, mi esposa merece un par de patadas, porque no es broma, hermano, es broma, es broma. Los creyentes no necesitan eso. Ay, es que mi marido está dando un par de garrotazos. No, tampoco. En el Señor son nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, esta conducta ya no cabe en los creyentes. Ya no cabe en los creyentes. Pero eso es justicia. Pero hay otro principio: los creyentes deben de ser justos en sus tratos, no sean mañosos, no sean transeros. Querer vender algo que no está bueno, querer no sea correcto, hermano. Los creyentes deben de ser correctos. Cuando alguien diga hay que tratar con ese a ojos cerrados, que ese hombre es creyente y es recto. Qué bueno, buen testimonio. Tratar con, desgraciado, pero va a la iglesia, no, desde el diablo. Y me vergüenza, me debe como $60 y no me ha pagado, el loco ya. Entendemos, Pablo está hablando y tenían que entender. Y el otro concepto del verso 24 es y santidad. Santidad. La santidad de la verdad. Debo de andar en la verdad. Hermano pastor, dije que la hermana me ofendió. Sin dar cuenta, usted es la trompuda, pero cada quien que cuenta las cosas las cuenta a su manera. Cada quien cuando va a alguien cuenta las cosas a su manera. Justicia casi nunca se hace porque todos mienten a su favor. Pero en el creyente no debe de haber eso. El creyente debe de ser correcto. En la verdad. Entonces, justicia y verdad deben ser características de un creyente. ¿Son sus características, hermano? Justicia y verdad. Pablo empieza a hacerles dibujito y ahora les está diciendo cómo deben de andar. ¿Cómo deben de andar? Verso 25. Por lo cual, es decir, por todo lo que les he dicho anteriormente, y por ser hijos de Dios ustedes, por lo cual, desechando, número 1, la mentira. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende o está complejo esto? Según Pablo le estaba enseñando a los gentiles. Entonces, ¿cómo eran los gentiles? Mentirosos.
Caramba, hermano, esa ni usted se la cree. Hay hermanos que cuentan unas guaspiras que ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sin necesidad. Pablo dice claro y empieza a hacer un perfil que no es elevado. Entonces, justicia, característica de un creyente. Verdad, justicia de un creyente. Y Pablo dice, no entendí, dice la gente. Entonces Pablo le dice, bueno, número uno dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermano pastor, le vengo a contar, y viene una creyente santísima y dice a calumniar a otros hermanos. Es que a mí me contaron, y ya cuando el hermano le dice, mire, venga, le vamos a hablar con ella y que usted me contó. No vaya a decir que yo le conté, vieja chambrosa, lengua y chucho. La persona hay que confrontarla cada vez que viene a abrir la boca. Vaya, espérese, le voy a hablar a la hermana para que delante de ella. No, hermano, ya no es creyente. Yo en mi trabajo practico eso. Yo trabajo con gente. Y yo practico eso y aprendí de la experiencia. Entonces cada vez que llega alguien, permítanme, yo voy a hablar a la otra persona. No, pues que le vaya bien. Hasta ahí llegó el problema. Ahora dice él aquí, le empieza a hacer la característica y dice hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de los unos de quién? De los otros. Somos un cuerpo de Cristo. Entonces cuando un hermano anda mal, nos debe de doler, debemos de orar por él y no debemos de tratarle con odio ni a manera de chamba. Pero Pablo les describe aquí clarito las cuestiones, yo creo que todos lo comprenden. Verso 26, airaos, pero no pequéis, es decir, nos vamos a enojar, pero hay un problema con el enojo, no es pecado enojarse. El Señor se enojó, le dio vuelta a unas mesas, pateó por allá y hizo, ¿se enojó el Señor? Sí, se enojó. Y botó un montón de fichas a unos cambistas por ahí, no sé cómo, y le dio vuelta a todo. Pero el problema no está en enojarse. El problema está que el enojo debe de ser con la persona correspondiente, en el momento correspondiente y a la medida correspondiente. Hay personas que se enojan por carambadas y no se enojan por lo que se deben de enojar, ¿verdad? En este caso dice aquí, airaos pero no pequéis. ¿A dónde está la clave para no pecar? En la siguiente parte del verso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, mi enojo no debe durar más de un día. Amén. Mi enojo no... Ay, hermano, yo llevo 7 años enojado, parezco sapo inflado. Bravo con fulano, con mengano. Bueno, yo no sé si tenés el Espíritu Santo, o yo no sé si le crees al Señor, o Pablo es mentiroso, o Pablo es charlatán. Pero aquí Pablo dice que estás pecando. Y Pablo dice que no debes de pasar más de un día con tu enojo. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende? Yo no le veo complicado aquí. Pero no lo estoy haciendo, ese es tu problema. Pero que se entiende, se entiende. Y Pablo añade, a mí que me importa que diga ahí que solo un día me debo enojar. Y yo, verso 27. Verso 27. ¿Qué dice el verso 27? Ni deis a alguien que no perdona, a alguien que se pasa o no obedece, ¿qué está haciendo? Dándole lugar al chamuco. Dándole lugar a Satanás. Ay, yo no sé por qué todo me sale mal y no tenés al diablo bailando en bikini en tu casa. Vos le das lugar al diablo a cada rato. No le abrís la ventana, sino que el portón. Entonces Pablo dice, ¿y por qué Pablo le dirá eso a los creyentes? Y los creyentes que no son santos y puros, no, Pablo no era ignorante. Pablo sabía que iban a haber creyentes que le iban a dar lugar al... ¿Lo sabía Pablo? Lo sabía, que el diablo nos iba a revolcar algunas veces. Nosotros íbamos, y para sacar ese chamuco de la casa, ¿quién le gana? Ya me debes prendido adentro y la mujer agarrándose del pelo con el hombre y los hijos metiéndose en parte, ya está bocote. Ya cuando el diablo está dentro, una cosa es cuando está tocando en la puerta. No es la hermana que llegó a tocarle, es el diablo, a chambrearle, no. Una cosa es cuando el diablo está tocando y otra cosa es cuando está dentro. Cuando usted ya lo deja entrar, eso ya está más difícil. Verso 28. Hermano, yo casi no entendía, pero estoy entendiendo, claro. Mire verso 28 que dice que deben de andar los creyentes.
El que roba, el que hurtaba, no hurte más. Mañoso. No, hermanito, si fue poquito. Mañoso. ¿Deben de robar los creyentes? ¿Deben de robar los creyentes, hermano? Ay, Pablo, yo no le entiendo ese principio teológico. Que no seas mañoso. No entiende. Un creyente no debe ser mañoso. Mira, yo contraté a ese que es de la iglesia bautista y ya se me perdió el martillo que yo aquí estaba en la yo no sé. No hay el serrucho, yo. Aquí había una tenaza. ¿Y dónde está el adorno que estaba aquí? Solo la hermana Chepa vino aquí a la casa y ya no hay un adorno, no hay nada. ¿Se entiende clarito cómo debe ser un nuevo creyente? No robe, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. En vez de robar, hermana, ¿sí? Aquí le traigo este atolito. Ah, qué bueno, en vez de huevearlo le trae. ¿Se da cuenta? El creyente dice que trabaje para hacer buenas obras. Ay, yo soy creyente, hermano, no tengo que comer, no me da la sinvergüenza, anda a trabajar, mañana. Vividor. Pablo no dice eso. Dice, al que roba, que no robe más, y los demás hermanos que lo mantengan. Eso dice ahí, hermano. Eso dice ahí. Se lee claro, hay ahí una teología grande. No. Ese sinvergüenza que dice él, sino que trabaje. ¿Está clarito? ¿Entiendes? Hermano, no, vaya a trabajar, hermano. Mire, le voy a dar la comidita ahorita porque ya recuerda. Y vaya a chapudar el hermano Luis allá en un terreno que se ocupa limpiar ahí. Vaya, le vamos a dar. Ay, hermano, es que el sol es caliente. No. Ay, es que las hormigas pican. No, hombre. Pero quiere que otro sea solé para que lo mantenga él. No, tampoco. Se entiende lo que debe ser un cristiano. Y luego dice, sino que trabaje haciendo para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 28, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¡Qué boquita! ¡Qué boquita! ¿Son creyentes ahí? Sí. Solo palabra de Dios, Dios. Solo palabra de Dios. Viera la hermana cuando se dirige con el hermano. O los hijos. ¿Se entiende, hermano? Yo creo que el mensaje se entiende. Y si no lo entiende, pues Pablo termina diciendo así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada vez que yo hable, que sea para edificar. Para edificar. Gloria a Dios. ¿Cuánto hemos pecado abriendo esta boca de sapo que tenemos? Hablando cosas insensatas, ofendiendo, mintiendo. Perdón, Señor. Oh, ¡qué vergüenza! Esta lengua que me debo de amarrar. Y hablar ninguna palabra. Yo a mis hijos, los hijos delante de uno porque lo conocen, pero a veces cuando uno sorprende a los hijos, son malillos. Y no hay cosa más fea para mí, horrible, que una señorita tenga un vocabulario de un patán. Para mí eso es terrible. Tampoco se le excusa al varón, pero los varones siempre se consideran más animalitos. Pero no se le excusa. A un creyente no se le perdona que diga malas palabras. Pero hay personas que de 5 palabras que dicen 6 son malas palabras. No se puede conversar con él. El hijo y el... Los creyentes tienen que tener un vocabulario adecuado. Me acuerdo que cuando Pedro estaba negando al Señor, Pedro y vos hablás como eso. Se notaba en la forma de hablar que era creyente, Pedro. Se te nota al abrir tu boca que sos creyente, hermano. ¡Qué mujer, ¡Qué hombre, Se nota. Ayer nos estábamos riendo con mi esposa, que tuvimos un bailongo ahí que tronaba, más que tronaba, muy así, de volando. Y le digo yo a mi esposa, ¿y si fueran al baile, vos? Si fuéramos al baile. Me dejarían predicar los hermanos el domingo y me vieran en el baile. Hay conductas que ya están comprometidas porque corresponden a un siervo. Amén. Hay conductas que aunque tú no quieras, pues no sean pecado,
pero no se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque están comprometidas a un buen testimonio. Amén. Hay conductas en tu hogar que Pablo está describiendo. Me voy a quedar aquí porque esto es rico en enseñanza. Y esta es la forma que debemos de andar como creyentes. No te estés dando garabatos ni mintiendo. No vengas aquí a fingir. Trata de ir poniendo en obra las enseñanzas que Pablo está diciendo que debemos de andar como creyentes. Amén. Por eso les dije, si nuestro Padre y nosotros somos siervos de Él, vamos a obedecer lo que Él dice. Y si voy a obedecer lo que Él dice, hoy me enseñó Pablo. ¿Qué me enseñó Pablo ahora? Pregúntese al llegar a la casa. ¿Qué me enseñó Pablo ahora? No mentir, no robar, no andar en lujuria, no andar en lascivia. ¡Wow! ¡Qué enseñanza más rica! Yo creo que le he entendido claro. Ahora sé cómo es el perfil de un creyente y cómo debo de andar. Y debo de tener dominio propio para poder ir haciendo esto. Y en el Señor que lo voy a poder hacer. Muy linda esta enseñanza. Y seguiremos viendo cómo debe comportar la iglesia. Me voy a quedar aquí en el verso, sería 28. No, 29. Nos vamos a quedar en el verso 29 porque hay una gran enseñanza para todos nosotros y que a partir de ahora deberíamos de comprometernos a comportarnos como es debido de un creyente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que sin tu ayuda no podríamos hacer ese compromiso de comportarnos como hijos tuyos y reflejar tu imagen.